Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Levántate y Resplandece. Este tema, el tema del día de hoy, se titula Tu dolor, tu angustia en 3 días. Jesús acababa de tomar la Pascua con sus discípulos y llegaban al huerto del Getsemaní, en donde él siempre oraba. Cuando llegaron allí, los discípulos se dieron cuenta que él estaba agobiado, que estaba muy angustiado. Y entonces Jesús exclamó, como para confirmar lo que ellos estaban pensando: mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice la palabra de Dios que él les pidió a sus discípulos que se quedaran allí en la entrada del jardín, pero se llevó a 3 de los más cercanos. Todos eran sus amigos, pero tres eran los más cercanos. Así que se los llevó ahí donde él iba a estar orando. Y mientras oraba allí en el jardín del Getsemaní, en su angustia y su dolor y su pesar, empezó a apoderarse de él una ansiedad terrible, miedo, pánico, todo lo que él iba a padecer. Sabía que le esperaba una muerte tortuosa, una persecución, una muerte que nunca ningún hombre había pasado por ella, una gran prueba. Y entonces empezó a clamarle a su padre y a decirle: Padre, esta copa es demasiado amarga, esta copa, que pase de mí. Si hay otra manera de salvar al hombre, que así sea, Señor, pero ante todo que se haga tu voluntad, porque yo tengo miedo, tengo pesar, tengo angustia, tengo ansiedad. Su ansiedad era tal que de su sudor empezó a transpirar sangre. Así que ya te puedes imaginar la angustia mental que Jesús sentía en ese momento. Y después de orar un rato y estar allí siendo acechado por las huestes malignas, por Satanás diciéndole: esta prueba no vale la pena, esta prueba es un fracaso, está destinada al fracaso, lo que estás pasando en este momento te va a matar y no va a valer la pena. Y en todo ese entorno, en todo ese ambiente de presión, se levantó y fue a ver a sus amigos que les había pedido que velaran con él, que estuvieran con él, acompañándole emocionalmente, ¿no?, en esa fatídica noche. Y cuando va a ver a los amigos, se da cuenta de que estaban dormidos. Cuánta desilusión sintió Jesús, porque en su humanidad él necesitaba personas que estuvieran cerca de él, personas que le dieran una palabra de aliento, que alguien secara su cabeza llena de sudor, de sangre, en ese momento en que él estaba, su alma estaba cargada de angustia, y se dio cuenta de que sus amigos estaban enajenados a su dolor. Más tarde esa noche, eso pasó varias veces, pero más tarde esa noche, cuando él fue apresado y llega la turba al huerto del Getsemaní, dice la Biblia que sus discípulos hacen lo mismo. Se huyen, salen corriendo por miedo a que ellos también fueran apresados, y dejan solo a Jesús. Así que se lo llevan encadenado, y en la casa de Anás pues lo abofetean, lo escupen. Una turba endemoniada lo toma y casi lo mata, si no hubiera sido porque la guardia del templo intervino. Y tú sabes allí la historia, ¿verdad? Que luego lo llevan ante Pilato, luego ante Herodes, y luego otra vez con Pilato y con los sacerdotes, hasta que finalmente Jesús es sentenciado camino al Calvario. Y camino al Calvario, dice la historia bíblica, que camino al Calvario Jesús cayó varias veces. Cayó porque su cuerpo flagelado, torturado, su cabeza ensangrentada por la corona de espinas, había llegado a su límite. Su cuerpo estaba en el límite, ya no tenía fuerzas. Aparte de que la cruz era demasiado pesada, porque era una cruz que no había sido hecha para él, sino para un hombre rudo, quizá más robusto, para un delincuente desalmado. Entonces la cruz no era la cruz de Cristo, estaba más pesada de lo que él podía aguantar.
Y las heridas pues no permitían que él tuviera ya la fuerza para cargar con esa cruz. Afortunadamente y para bendición de él, hubo un hombre que estuvo dispuesto a ayudarle en su momento más crítico, ¿no? Cuando Jesús está ahí en el Calvario, hace remembranza los salmos, el Salmo 22, el Salmo 69, dicen: perros me han rodeado y me ha cercado una cuadrilla de malignos, porque realmente Satanás estaba ahí al pie de la cruz. Estaba velando para que Jesús diera su último suspiro, hasta que Jesús muriera, porque el único objetivo de Satanás era que él muriera. Y sus objetivos no han cambiado contigo y conmigo, déjame decirte. Él por eso le estaba infligiendo toda esa tortura al Hijo de Dios. Quedó desenmascarado para siempre quién era Satanás en ese momento, ante todo el mundo, ante todo el universo, delante de los ángeles y delante de los hombres. Aunque al parecer los hombres por los que Jesús estaba muriendo no entendían nada. Allí se burlaban, lo escarnecían y decían, le habían puesto un rótulo que decía Jesús, Rey de los Judíos, sin saber que realmente era el Rey de los Judíos. Ellos hacían mofa de ese título, que era el Mesías del que tanto habían esperado, del que tanto las Escrituras habían hablado, las profecías que ellos tanto atesoraban, por fin estaba allí delante de ellos y no se daban cuenta. El propósito de Jesús al morir en la cruz del Calvario era salvar al hombre de sus pecados. Y fíjate que ahí en su hora moribunda, mientras Jesús moría allí en la cruz, en su prueba más terrible, un hombre clama por salvación. Un hombre reconoce a Jesús. En medio de las burlas y las mofas, este hombre se da cuenta que es el Hijo de Dios, que está muriendo con Dios al lado mismo. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús, en medio de la prueba, cumple el propósito para el cual estaba siendo allí sacrificado. Y le dice: claro que sí, hoy te digo que conmigo vas a estar en el paraíso. Y le hace esa promesa de salvación. Porque los hombres podían ponerle una corona de espinas, los hombres podían flagelarlo, los hombres podían escupirle, podían hacerle las torturas más grandes, pero nunca le iban a poder quitar el poder que tiene Cristo para perdonar los pecados y para salvarte. Sabes que aún en tu noche más oscura y en tu viernes de tortura, de muerte, de desesperanza, tú también puedes estar cumpliendo el propósito de Dios si te encomiendas a Él y no haces tu voluntad, sino la voluntad de Dios. En ese momento la humanidad de Cristo, en su humanidad, dijo: tengo sed, quiero agua. Desde la noche anterior no había probado nada absolutamente. Y un soldado movido a misericordia le puso en la punta de la lanza una esponja con vinagre que se le daba a los delincuentes que morían en la cruz, porque la cruz, la muerte por crucifixión pues era lenta y tortuosa. Ese era el objetivo, que el malhechor sufriera mucho para morir, y a veces podían quedar días allí. Entonces le pasa el vinagre y cuando Jesús lo prueba, él sabía que este vinagre iba a ayudar a no sentir mucho el dolor. Y muchas veces nosotros en la prueba, en la desesperación y en la muerte emocional o en la muerte espiritual, también recurrimos a tomar cosas que nos van a anestesiar, alcohol, drogas o muchas otras cosas para olvidar lo que está pasando, para ausentarte de lo que está pasando. No, Jesús quería estar completamente consciente allí, que su razonamiento no se perdiera. Quería depender totalmente del único que podía cobijarlo, del único que podía salvarlo, del único en donde encontraba refugio su alma, que era en su Padre. Así que él rechazó el vinagre. Como a la hora sexta, dice la palabra de Dios que hubieron tinieblas, la tierra se llenó de tinieblas, porque realmente lo que estaba pasando era la cosa más terrible que hubiese pasado en toda la historia de este mundo.
el Hijo de Dios estaba muriendo allí. Y en su desesperación, fíjate que es algo interesante, porque esto es algo que también a ti y a mí nos pudo haber pasado en algún momento, o nos puede pasar. Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactani, o Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es lo mismo. Porque aparte de los pecados de la humanidad que lo estaban matando, la angustia mental de Cristo era que el pecado nos separa tanto de Dios, y su miedo era de que Él quedara separado para siempre del Padre. El Padre estaba allí, los ángeles estaban allí, pero habían velado su rostro, y Jesús no podía sentir su presencia, no podía ver a nadie allí. Él se sentía solo y abandonado. Pero después Jesús recapacita. Y justo antes de la hora novena, que es cuando él iba a morir, le dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recordando que su padre no era ese padre que lo podría abandonar. Recordando quién era su padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Pase lo que pase, muera como muera, no importa, estoy en tus manos. El sábado representa la espera. Los discípulos se habían ido a esconder, corrieron a esconderse, estaban deprimidos, no había esperanza, no podían creer que su maestro estaba muerto. Habían esperado hasta el último momento para ver en qué momento él se iba a librar de las garras de los soldados, de las cadenas en que lo habían apresado, de los clavos de la cruz. No asimilaban todavía que estaba muerto, y estaban escondidos porque sabían que podían tener represalias contra ellos, y quizá también los apresaban. Pero fíjate que había otro grupo ese día que estaba también conmovido, pero no se fue a esconder. José de Arimatea, Nicodemo y muchos otros seguidores que habían estado allí en la multitud fueron a escudriñar las escrituras acerca del Mesías, a tratar de entender, de comprender si realmente este era el Mesías. ¿Por qué había muerto de esta manera? Estaban muy seguros de algo: este hombre era hijo de Dios, pero ¿por qué había muerto? Y entonces, al escudriñar las profecías de Isaías, los salmos de David y todo que apuntaba hacia el Cordero de Dios que debía ser inmolado, encontraron en las profecías que realmente había un motivo por el cual Jesús había muerto. Y esto encendió una luz en sus corazones y brilló la esperanza. El domingo, por la mañana, justo antes del amanecer, cuando la madrugada es más oscura, cuando la noche es más oscura, bajó un ángel poderoso del cielo. El ángel que ocupa el lugar del cual Satanás cayó en el cielo. El mismo ángel que anunció aquella noche que el Mesías iba a nacer en un pesebre. Cuando ese ángel poderoso y excelso en fortaleza pisó la tierra, hubo un gran terremoto, al igual que cuando Jesús murió. Pero ahora ya no hubieron tinieblas. Fíjate que enfrente del sepulcro, de la tumba de Jesús, habían tres grupos. Estaban los romanos con 100 soldados, habían 100 soldados romanos cuidando que los discípulos no robaran el cuerpo de Jesús. Estaban las huestes malignas de Satanás cuidando que Jesús no se levantara de la tumba. Y estaban los ángeles celestiales esperando a su paladín para darle la bienvenida. ¿Y sabes qué? Cuando ese ángel se paró frente a la tumba, llamó a Jesús y le dijo: Jesús, Hijo de Dios, levántate, sal fuera, tu Padre te llama. Y en ese momento Jesús salió triunfante de la cruz y dijo: yo soy la resurrección y la vida. Sabes que tu proceso de dolor, tu proceso de angustia mental, tu proceso de prueba puede también llevar 3 días. Y el viernes puedes estar muriendo y parece que ya no hay esperanza. El sábado te sientes perdido, pero puedes tener 2 opciones: deprimirte y encerrarte, o ir a la palabra de Dios para cobrar fortaleza, para que una luz se cierna sobre tu entendimiento y entonces aceptes la santa voluntad de Dios, porque Dios siempre va a tener planes buenos para ti.
esperar al domingo a que resucites. Así como Jesús resucitó, tú también puedes resucitar de una muerte espiritual, de una muerte emocional, incluso de la muerte física, porque para Jesús esta resurrección era precisamente la prueba de que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él regrese en gloria y majestad. La victoria de Cristo es tu victoria y mi victoria. No tienes por qué temer al enemigo. Cuando el ángel llegó allí frente a la tumba de Jesús, los malignos, los demonios salieron huyendo. No podían permanecer frente a un Jesús resucitado. Y a ti también el Señor te hace la misma invitación esta mañana o esta tarde o esta noche. Levántate, sal de la tumba, ya no estés muerto, levántate, sal de allí, tu Padre te llama. Que el Señor te bendiga y que ojalá que tu proceso no dure más que ese tiempo. Por supuesto, los 3 días son una analogía, pero tú puedes hacer que ese proceso termine en victoria. Que Dios te bendiga y que te ayude a que en el momento más oscuro venga el ángel, venga Cristo y te diga